Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta discusión. Vamos a ir leyendo poco a poquito Hechos capítulo 15 para no apurarnos con este texto. Así que hasta aquí nos detenemos en este instante. Después de 2 años de andar en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresan a la ciudad, a la iglesia de donde salieron. Y al final del capítulo anterior, el capítulo 14, pues dice que, gracias, brother, dice que Pablo y Bernabé pues estaban muy contentos con ellos y les estaban platicando cuántas cosas Dios había hecho en este viaje de misionero a través de tantas ciudades, a través de tantas personas, y cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles, los que no son judíos. Entonces, mientras Pablo y Bernabé están platicando que Dios había abierto la puerta a los gentiles para la salvación, dice ahora el versículo 15 que vinieron unos de Judea y que estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y allí entra una discusión, dice aquí no pequeña, o sea, una buena discusión que hubo en la iglesia de Antioquía, de aquellos cristianos que estaban pidiendo que se circuncidaran a todos los gentiles cristianos, y Bernabé y Pablo, que eran judíos, junto con 2, 3 más, que decían que no se necesitaba circuncidar. Resulta que la bronca fue tan grande que concluyeron ir a Jerusalén y enviaron con Pablo y Bernabé a otros brothers para hablar con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recuerden, en este tiempo todavía vivían Pedro, Juan y todos los demás, y fueron a preguntar a ver qué onda, pues necesitamos circuncidarlos o no. Brothers, Pablo había tenido pleito con los judíos, por ser cristiano. Después, cuando usted sigue leyendo el libro de Hechos, se da cuenta que Pablo tuvo pleito con los gentiles, lo intentaron asesinar, aquellos que rechazaron a Jesucristo. Y ahora Pablo está teniendo pleito con los judíos que son cristianos, que quieren más. ¿Cómo es pleitista Pablo? Parece que con todo mundo se pelea. Pero es que de lo que está discutiendo Pablo con todas estas personas es de lo mismo, es de la salvación. No está discutiendo por cosas sin chiste. No se está involucrando en cosas triviales. La plática, la conversación, las discusiones de Pablo es salvación. Y está haciendo claro que Jesucristo es el único camino, el único medio de la salvación, y es suficiente para ser salvo. O sea, de lo que Pablo está hablando aquí es de vida o de muerte. ¿Qué está en juego? La salvación. Ahora, para los judíos que se habían hecho cristianos, sobre todo estos que se dará cuenta que son fariseos, no es tan fácil porque tienen toda una vida en el judaísmo, toda una vida de tradición, donde se les ha enseñado que necesitan guardar ciertos rituales porque Dios se los entregó a Moisés. Y toda esta vida, y ahora vienen al cristianismo, y lo más lógico para ellos es mezclar la gracia de Dios con ¿qué? Las obras, con el legalismo. Y usted recordará que este asunto de la circuncisión pues viene desde siglos, miles de años atrás. En Génesis 17, Dios le ordenó a Abraham que circuncidara a todos los de su casa.
Pero lógicamente que aquí están hablando del tiempo de Moisés, dice la ley de Moisés. Y usted recordará que Dios le ordenó a Moisés que se circuncidaran todos los niños a los 8 días de nacer, en Levíticos capítulo 12. A los 8 días de nacimiento circuncidarás al pequeño. Entonces ellos lo traían bien arraigado y sobre todo estaba en la Biblia, estaba escrito. Ahora, en este momento, otra cosa que hay que tener claro, recordar, es que aún no estaba terminado el Nuevo Testamento. Todavía Pedro, Juan, todavía Pablo no habían escrito el resto del Nuevo Testamento, lo estaban compartiendo de una manera oral, así como lo estoy haciendo ahorita yo. Lo platicaban. Y lo asombroso es hoy que ya está terminado el Nuevo Testamento y todavía hay gente que quiere seguir mezclando, si se pudiera, que quiere seguir mezclando la gracia con el legalismo. Quiere seguir mezclando las obras con la gracia. A pesar de que el Nuevo Testamento nos da tanta enseñanza como va a suceder aquí en 1 Corintios 15, como da la enseñanza en Efesios 2. ¿Cómo es la salvación según Efesios 2? Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora que hay gente que sigue intentando ganarse la salvación por obras, a pesar de que ya tenemos toda una carta de Gálatas escrita, sigue la gente todavía intentando hacer estas prácticas, a pesar de que tenemos todo el libro de Hebreos que se escribió con la misma razón de estas personas que venían del judaísmo, y llega un momento donde les está lloviendo sobre mojado e intentan regresar para atrás. Y entonces se escribe la carta a los hebreos y se les educa, se les enseña lo grande, lo maravilloso del nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto. Entonces, lo sorprendente es ahora que ya tenemos mucha enseñanza escrita y está a nuestro alcance, y aún así hay gente que le sigue pidiendo a los miembros de sus congregaciones que practiquen obras para alcanzar la salvación. Eso es lo que más sorprende de todos. Usted recordará en Romanos capítulo 11, versículo 6, que es uno de los libros que no le mencioné, pero para que vea que está por todos lados. Dice la Biblia: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, no se pueden mezclar los dos. Es imposible, es ilógico, te estás contradiciendo. Las mismas palabras, el significado de la palabra gracia elimina el hecho que gracias y obra. Es como que yo le digo, ¿sabe qué, mi brother Fel, le regalo mi camioneta. Nomás deme $5,000 y se la regalo. Ya no fue regalo, y eso es lo que la palabra gracia es, un regalo inmerecido. ¿Cómo va a ser un regalo si me estás cobrando? ¿Cómo que la salvación es gratis, pero tengo que usar garra en la cabeza, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que incircuncidarme, tengo que dejar de bailar? ¿Cómo que la salvación es gratis, pero tengo que hacer ciertas cosas para ganarme la salvación? ¿Qué tan gratis es la salvación, pues? Entonces usted ve, estas discusiones de Pablo son serias. No están peleando por tonterías, está peleando por cosas serias que valen la pena pelear. Y le digo porque en las iglesias estamos impuestos a pelear por cualquier cosa. A nosotros nos invitaron allá a una iglesia hace algunos años atrás, no quiero decir el nombre porque algunos brothers de allá todavía nos escuchan. Y esa iglesia se acababa de pelear cuando nos invitaron a ayudarles por de qué color se iba a pintar el santuario. Y se pelearon a tal grado por el color que se dividió la iglesia. Por el color. ¿Usted cree? Yo me acuerdo cuando andábamos pintando aquí que blanco, que negro, el cielo, ¿se acuerdan? Blanco, píntenlo como quieran. Si no, nos vamos a pelear por cosas sin sentido. Y eso es lo que tenemos en las iglesias hoy, que nos peleamos, la verdad, por cosas muy niñas, y es donde se refleja que no hemos crecido, que seguimos con inmadureces,
que seguimos con cositas que nos lastiman cuando ya no nos deberían de lastimar. Hay que crecer. Entonces, no nos podemos justificar con que hoy Pablo se peleaba con todo el mundo, porque Pablo se peleaba por algo que tenía que ver con la vida o la muerte. Bueno, entonces, brothers, versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces ya van de camino, vamos pues de Antioquía a Jerusalén, y en el camino hay que atravesar por estas. ¿Qué es Samaria? Es una ¿qué? ¿Cómo? Provincia, un estado, la palabra no es una ciudad, es un territorio. Y al cruzar por el territorio de Samaria, las iglesias que ya habían nacido desde que se empezó a desparramar el cristianismo, estas no son iglesias que plantó Pablo. Estas son iglesias que nacieron después de que se empezaron a desparramar los cristianos con la persecución por ser cristianos que venía de los judíos. Y Pablo va por ahí y les empieza a platicar cómo Dios está obrando en los gentiles. Y dice que había mucha alegría. Y luego llega a Jerusalén. Y en Jerusalén lo reciben los apóstoles. Dígame un nombre de los apóstoles que no sea Pedro ni Juan. A ver, no hombre, me dieron dos que no son. Esos son evangelios y ninguno de los dos no quiero decir. Otro, un nombre que sí sea de los apóstoles. Ándale, ya dijeron varios, buenos. Fíjese, los apóstoles. Y entonces al concluir, al asumir, al simplemente poner la Biblia a los apóstoles, estamos nosotros asumiendo que estaban, si no es que todos, la mayoría, ¿verdad? Ahí. Pero luego dice también que los ancianos, ¿qué ancianos estaban hablando? ¿Que estaba ahí el hermano Paco o qué? Ancianos, acuérdense que es la palabra debido a que en esos tiempos en las aldeas se ponían de líderes a los que verdaderamente estaban avanzaditos en edad. Son los líderes de la iglesia, los ancianos. Y en este caso, en esta cita, en este capítulo 15, vamos a ver a dos ancianos que a lo mejor usted conoce desde antes, pero no son apóstoles. Uno es Santiago, o en realidad es, el nombre de Santiago verdadero es Jacobo, y el otro es Judas. Santiago y Judas tradicionalmente, desde el principio del cristianismo, se han aceptado que son hermanos carnales de Jesucristo. Santiago escribió, o Jacobo escribió el libro de Santiago. Y dice usted, ¿por qué le llaman Santiago si es Jacobo? Bueno, todo viene del nombre que allá en portugués, en latín se dice Iago y luego se le puso como a todo San Juan, San Pedro, San Iago. Ahí está. Santiago, ¿no? El caso es de que Santiago o Jacobo escribió el libro de la carta o el libro de Santiago y Judas escribió el penúltimo libro de la Biblia que es Judas. Si usted quiere leer todo un libro de la Biblia y todavía no está así como que listo para largas lecturas, lea Judas. Se lo va a reventar, pero bien rápido y va a quedar bien bendecido. Entonces ahí están dos ancianos que nos menciona la palabra de Dios, líderes. La idea que hablamos la semana pasada, que los apóstoles no se quedaron ellos abrazando el poder, nosotros controlamos la iglesia, sino que repartieron el poder con las demás personas, la responsabilidad, el compromiso. O sea, ellos delegaron. Así como la lección que aprendemos, ¿con quién era? ¿Con Moisés y Jetro? Delegaron. Bueno, el caso, hermanos, es que dice que estaban platicando otra vez Pablo y Bernabé a los ancianos y a los apóstoles, les estaban platicando todo lo que había sucedido.
Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, otra vez, se fijó justo cuando están platicando esto es lo que Dios hizo con los gentiles, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Uy, ahora sí, pues ya eso vinimos a hablar, ¿verdad? A eso vinimos a Jerusalén. Y estos no dejaron que se nos olvidara. Pero fíjese las palabras que usan estas personas que eran fariseos, o sea, judíos de hueso colorado, y se hacen cristianos, dicen, es necesario. O sea, para ellos es vital. No es si quieres, no es si puedes. Si quieres heredar la vida eterna, es necesario. Hay una necesidad para ellos esto de circuncidarlos y de guardar toda la ley de Moisés, dicen. Ya otra vez, como dijimos antes, ellos no tenían el Nuevo Testamento. No se había terminado en estos tiempos. Pero sí tenían algo que les debió haber dado un jaloncito de patillas. No estas. Y es que ellos, estos fariseos, vinieron a los pies de Jesucristo con las predicaciones de los apóstoles. ¿Y qué habían predicado los apóstoles? ¿Qué predicó Pedro desde el principio de Hechos? Bueno, predicó esto en el capítulo 2, versículo 21. Dijo Pedro, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desde el principio los apóstoles predicaron que Jesucristo era el medio de salvación. Desde que se comenzó, desde que nació el cristianismo, dijeron, es en Jesús. En ningún momento se les predicó la ley de Moisés. Nunca se predicó la ley de Moisés por la iglesia que acaba de nacer. Pero ellos simplemente asumieron, hey, hay que mezclar. O sea, insistían en que la salvación que Jesucristo nos dio estaba incompleta, al menos de que la completáramos con obras. Y es como hay muchas iglesias hoy que sienten que Jesucristo hizo, pero no hizo suficiente. Son dos extremos. Fíjese en esos extremos. Está, el extremo de la salvación de Jesús incompleta, que le hace falta sus obras. Que usted dé diezmos, que usted se ponga garra en la cabeza, que usted no tome alcohol, que usted traiga zapatos boleados, que usted use un montón de reglas que pone, no coma cerdo, no tome Coca-Cola, no tome café. Todo eso para alcanzar la gracia de Dios. Entonces ya no es gracia. Pero el otro extremo está el universalismo, que Jesucristo salvó ya a todos, aunque no se arrepienta. Y es triste, o sea, la salvación es para todo mundo en el estado que están, en la condición que están. A tal grado que algunas de nuestras iglesias han puesto logos, iglesias cristianas, ven como eres, así te aceptamos. Dios ama a los pecadores. O sea, y haciéndole énfasis que no tienes que cambiar, no tiene que haber nada en tu vida más que ya eres salvo. Y hay sectas el día de hoy que le dicen, en realidad andamos tocando puertas no para ser salvos, andamos tocando puertas pues porque queremos ser uno de los 144,000. O sea, dividen los grupos. Hay un grupo que es salvo que se va a quedar aquí en la tierra y hay otro grupo que se va a ir al cielo. Y nosotros andamos tocando puertas porque quiero ser de los que se van para el heaven. ¿Se entiende? Extremos muy feos, porque la palabra de Dios no enseña eso. Para ser salvo necesitas arrepentirte, necesitas fe, necesitas aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y eso no es obra. Eso es estirar la mano y agarrar el regalo que te están dando. Entonces, vayamos al versículo que sigue, que es el 6. Si vamos avanzando, hermanos. Versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Una junta. Y después de mucha discusión, fíjese, ¿cuánta discusión? Mucha. Se levanta Pedro, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y es que este asunto ya se había tratado antes en el capítulo 10 de Hechos, o el capítulo 11, cuando Pedro es enviado por Dios, recibió revelación, visión de Dios, para ir a la casa de Cornelio y entrar a la casa de un gentil. Y Cornelio, que es un gentil, con toda su familia, recibieron a Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo de tal manera que empezaron a hablar en lenguas. Que lo que estamos viendo aquí es otra vez la evidencia. ¿Cómo fue que Pedro estuvo seguro que no necesitaban hacer obras los gentiles, que no necesitaban convertirse al judaísmo los gentiles para ser cristianos? ¿Cómo estuvo seguro Pedro que los gentiles, nosotros ya éramos salvos sin necesidad de circuncidarnos y sin necesidad de guardar esto y guardar aquello y guardar aquello? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que les dio el hablar en lenguas. Y recuérdese, lenguas se hablaron en el capítulo 2, en el capítulo 10 y en el capítulo 19. 3 veces se hablaron en lenguas. La primera vez, en Hechos capítulo 2, es cuando estaban todos los judíos, estaban en la fiesta, estaba lleno todo Jerusalén de judíos. Y el Espíritu Santo en el capítulo 2 baja en forma de lenguas, en fuego. Y los que están reunidos empiezan a predicar, a hablar cosas grandes de Dios, pero en otras lenguas. Y Hechos capítulo 2 menciona todas las lenguas, que son muchos idiomas. Lenguas significa idiomas. En muchos idiomas. Y los que están afuera que no habían seguido a Jesús, que no habían creído en Jesús, se sorprenden y dicen, ¿cómo es que oímos a estas personas hablar las maravillas de Dios en la lengua en que hemos nacido? Y habían partos medios, habían de Etiopía, habían, ¿de dónde más habían? Lean Hechos 2. Habían muchos idiomas. Y esas eran las lenguas que hablaron, idiomas que las demás personas les sirvió de evidencia. Entonces se para Pedro y comienza a predicar y dijo, lo que están viendo es que se está cumpliendo la profecía de la cual Dios había dado desde hace siglos antes en boca del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 10. Y aquí está la profecía, hoy se cumple. Entonces fue la evidencia de que la iglesia que estaban haciendo en el judaísmo es genuina, es real, proviene de Dios. Y vinieron miles, usted vea cuántos vinieron, miles vinieron a los pies de Cristo en ese instante. Ahora pasan años, y Pedro en el capítulo 10 anda predicando. Bueno, lo manda Dios a la casa de Cornelio. Y Pedro no lo puede creer, que entraron a una casa de un gentil que lo consideraban como basura, lo peor de lo peor a los gentiles. Y entonces la confirmación viene otra vez por las lenguas. Y en el capítulo 11 va Pedro y se le están haciendo de emoción los demás. ¿Cómo entraste a la casa de los gentiles siendo judío? ¿Cómo te llenaste de esas basuras? Y Pedro les dice, es que el Espíritu Santo bajó sobre estas personas. O sea, ¿cómo nosotros llamamos impuros a los gentiles si el ángel estaba ahí presente y si el Espíritu Santo estaba ahí presente? O sea, el ángel, el Espíritu Santo no pueden estar en una casa que es impura. Y si el ángel puede entrar, yo puedo entrar. Y ahora llegamos al capítulo 15, donde Pedro está usando esa experiencia nuevamente de que hablaron en lenguas
para decirle a todos estos judaizantes, estos que quieren que nosotros, los gentiles, cumplamos con la ley de Moisés, decirle, ¿por qué Dios verdaderamente les regaló la salvación a ellos, que es evidencia con las lenguas? ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. ¿Sí se fijaron que eso dijo Pedro? Dios, mire, dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones. Dios ve el corazón, no ve las obras externas. Dios ve lo que verdaderamente somos. Y luego dice en el versículo 8, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Si tienen valor el guardar la ley de Moisés, si tiene valor el no comer cerdo, si tiene valor el circuncidarse, ¿por qué Dios no hizo diferencia entre los que comían cerdo y se circuncidaban y tomaban coca? Ay, eso es qué excusa, ¿no? Pero es que la diferencia no está en las obras externas, está en el corazón. Ahí es donde está. Y usted voltea a ver a nuestras iglesias hoy y muchas de ellas siguen intentando darle la salvación a la gente por las obras, ¿no? Entonces vemos que la señal de las lenguas, la primera vez fue para los judíos, que no eran cristianos, y la segunda vez fueron para los judíos que sí eran cristianos, de que los gentiles también eran. Y ninguna vez, de las 3 veces que aparecen las lenguas en el libro de Hechos, ninguna vez vamos a ver las lenguas sin el significado de evidencia, comprobando. Versículo 10, ya llegaremos al 19, que es la tercera vez. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Cuál era uno de los mandamientos? No tentarás. Uy, ya se las puso bien pesada Pedro, ¿eh? ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¡Uy! ¡Hombre! ¿Cuál judío ha podido guardar toda la ley de Moisés sin quebrarla? ¿Cuál? Solamente Jesucristo. Es el único. Todos los demás judíos han quebrado la ley de Moisés. Y la palabra de Dios dice que el que quiebra en un mandamiento ya quebró todos. Entonces, Pedro les dice, es ilógico, ni nuestros padres pudieron guardar la ley, ni nosotros, ¿para qué se hacen locos? Hemos podido guardar la ley. ¿Y quieren que ellos la guarden? Es lo mismo que Jesucristo le dijo a los fariseos. Ustedes les ponen cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Eso les dijo Jesucristo a los fariseos. Generación de hipócritas, les dijo, víboras. El caso es de que es lo mismo que está. Y eran fariseos también, son ex fariseos, que llegaron ahora al cristianismo y quieren hacer lo mismo. Bueno, habló Pedro, el apóstol Pedro. Así que de aquí en adelante diríamos, se acabó el pleito. Se acabó el asunto. Ya no hay más pleito sobre el legalismo. Ya no hay más pleito sobre las obras. Ya no hay más pleito ni siquiera sobre la circuncisión. Porque el apóstol Pedro lo dijo. No. Tristemente, por eso se escribió Gálatas, Hebreos, Efesios, Romanos. Y ahorita todavía tenemos lo mismo. Gente que sigue intentando amarrar a la demás gente con reglas, con leyes superficiales, sin entender que esas leyes se les dieron a los judíos y habían una razón por cual se les dieron esas leyes. Versículo 12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Ahora ya todos voltean a ver así como que a Pablo y Bernabé, a ver ustedes qué dicen, y Pablo y Bernabé platican lo que pasó en su primer viaje misionero. Y dice, las señales y maravillas, nuevamente, las señales se están usando como evidencia para creer que la persona, que el grupo de gente verdaderamente era genuino, era de veras, en un tiempo donde las religiones abundaban. Habían religiones, diferentes religiones, cada vuelta a la esquina. Habían dioses de a granel, había gente que cargaba 2, 3 religiones a la misma vez. ¿Cómo sabíamos si verdaderamente esta persona o esta religión nueva era genuina? Por las señales y maravillas. Así que es lo mismo que vimos en el capítulo 2 con los judíos y ahora en el capítulo, después en el capítulo 10 con Pedro. Evidencia, es esto que está sucediendo, es una religión verdadera, no falsa. Es una religión que viene del cielo, no de la mente de los hombres. Y los gentiles que están aceptando a Jesucristo, genuinamente son salvos. Y fíjese, no son salvos después de bautizarse, perdón. Ni siquiera. La salvación no viene después de bautizarse. La salvación por lo general viene antes de bautizarse, porque ni la salvación, ni el bautismo le da la salvación. Sería otra vez por obras. Por obras. Versículo 13. Ya hablaron Pedro, ya habló Pablo y Bernabé, ahora va a hablar Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, que es Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con ellos concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Uy, que es una discusión sin Biblia. Pues nomás discusión. ¿Qué es una predicación sin Biblia? Pues nomás ideas del brother que está ahí enfrente. Pero aquí van a sacar la Biblia. Si ustedes están sacando la Biblia con que Moisés nos dijo que deberíamos hacer esto, y Moisés dijo que deberíamos hacer esto, y Moisés que esto. Bueno, aquí va Jacobo, uno de los ancianos, y dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo haré, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué hizo Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús, está citando a los profetas, en especial a Amós, capítulo 9, del versículo 11 al versículo 12. Amós existió siglos antes de Jesucristo. Y esta es la profecía de Amós 9, 11 al 12. Amós dijo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y es profecía, es Dios hablando a través del profeta. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Es asombroso, bro, porque Jacobo luego le da Dios entendimiento de que la profecía de Dios, de que los gentiles iban a venir a los pies de Jesucristo, sí estaba en la Biblia. Sí estaba, pero no la habíamos visto, no la habíamos entendido, no la comprendíamos ni ahora. Pero aquí está. Dios lo había dicho. Es lo que le digo, la mayoría de las veces cuando se da una profecía, brother, le buscamos, le rascamos, le sacamos matemáticas, le hacemos cálculos, volteamos a ver el sol, vemos un tantito para allá a la luna, esperamos a que se alineen los planetas y luego decimos, ahora sí ya se va a cumplir la profecía porque la luna ya está roja. Brother, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de la profecía hasta que pasó. Y decimos, eso fue lo que había dicho Dios. Y es lo mismito que está pasando aquí. Es lo mismito, Dios advirtió, igual que como con Joel. El profeta Joel anunció que vuestros hijos, ¿qué? Y se cumplió la profecía en Hechos 2,
Y Pedro volteó a ver atrás, dijo, el profeta Joel anunció que esto iba a pasar. Y aquí está nuevamente, la defensa del cristianismo siempre tiene que ser con Biblia. Allá en donde está la armadura de Dios, en Efesios 6 Efesios 6. ¿Qué es la única pieza de defensa que le da Dios? Es la única. Le da mucho para aguantar los catorrazos. Le da casco, le da escudo, le da coraza, le da zapatitos, le da cinturón. Pero lo único que usted tiene para defenderse es la palabra de Dios. No es sus filosofías, sus creencias, sus experiencias, sus emociones. No, es la palabra de Dios. Eso es lo único que tiene para andar chicoteando a 2, 3. Es lo único, la palabra de Dios. Nada de que es, pues yo creo que, no me importa lo que crea. Vea la palabra de Dios y eso es lo que está haciendo Jacobo. Ahora, cuando usted lee la carta que escribió Jacobo, que es Santiago, no, pues bien práctica, bien práctica. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ah? ¿Qué es tus obras? Le dice. ¿Qué es tu fe? Dice, si no tiene obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, Santiago no está diciendo que el cristiano se queda aplastadote en el sillón. El Jacobo lo que está diciendo es de que la salvación viene por gracia, por fe, pero te transforma de tal manera que tu vida cambia. Empiezas a dar evidencia que eres diferente. Bueno, pero asombroso, ¿no? Asombroso. Hay que exigir la Biblia siempre en cada discusión. Y ahora ya habló el anciano Jacobo, ya habló el apóstol Pablo, Pedro, Bernabé, ahora habló el anciano Jacobo. Y ya creyeron todos. Ya se acabó la discusión. No, hombre, es que el que es terco es terco. Todavía ahorita sigue la discusión. Bueno, dice Jacobo en el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y usted diría, caray, aquí ya me confundí pues. Si la salvación no es por obras, es por gracia, la alcanzamos por fe. ¿Por qué pues aquí hay una petición de que se les pida a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre? O sea, eso sí te va a dar la salvación. No, es que, porque esa es la defensa que usan hoy algunos de las personas que están a favor del legalismo, que dicen, no es legalismo, es obedecer a Dios. Es legalismo. Se les olvida leer el versículo anterior de por qué. ¿Por qué está diciendo Jacobo eso? Y al último termina la iglesia aceptándolo. Versículo 21 dice, ¿por qué Moisés desde el tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo? El asunto es que si estamos para alcanzar a todo el mundo para Cristo, tenemos que saber cómo o qué no hacer para no lastimar a las personas. No porque nos va a dar o nos va a quitar la salvación, sino porque nos va a dar o nos va a quitar la oportunidad de hablarle a alguien. Entonces, los judíos, y aquí lo aclaró muy claro, los judíos rechazaban a los gentiles por las prácticas populares que tenían. Las prácticas que estaban por todos lados. Y entre esas prácticas estaba que sacrificaban cosas a sus ídolos, a sus dioses. Entre esas prácticas estaba que se comían la carne que sacrificaban a sus dioses, se las llevaban a la carnicería y de ahí a sus casas. Entre las prácticas que tenían los gentiles era fornicación y había un despapalle. Ahorita los cristianos se asustan con que aceptaron a los LGBTQ, RSTGW y se asustan todos. ¡Ay, no! Oiga, en estos tiempos la inmoralidad sexual era enorme. O sea, todo era
comportamiento común fuera de los judíos, la inmoralidad sexual. Era algo que se aceptaba como cualquier cosa. Y Moisés, desde la ley de Moisés, prohibió comer sangre, comer ahogado. Y dice aquí, y se leen esas leyes todos los días en la sinagoga. Y hay sinagogas por todos lados. Y ahí es a donde llega Pablo a predicar a las sinagogas. Y de ahí están saliendo muchos de los ancianos de las sinagogas. Y estamos intentando alcanzar no nomás a gentiles, pero también a judíos. Entonces, lógico que si intentamos alcanzar judíos y andamos comiendo carne que le sacrificaron a un dios y andamos nosotros practicando cosas ¿qué va a lograr? Pues que nos rechacen, que no nos abran la puerta, que no nos den oportunidad de compartirles a Jesucristo. No se van a querer juntar con nosotros para nada. Entonces no estamos hablando de cosas que te van a lograr la salvación, estamos hablando de cosas que van a lograr que tu ministerio sea más efectivo. Y es lo que habla la palabra de Dios, brothers. Mire, Romanos capítulo 14, versículo 15. Romanos 14, 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esa es la razón por la cual nosotros nos cuidamos. No porque la salvación está en hilo. No, es porque podemos lastimar a otras personas. Podemos ofender a otras personas. Entonces, no es que esas cosas nos roban la salvación o nos dan la salvación. Es que esas cosas nos quitan la oportunidad de compartir a Jesucristo o nos dan oportunidad de compartir a Jesucristo. Entonces, es lo mismo. Usted vea cuántas prácticas hacemos. A mí me invitan a predicar a una iglesia donde todos traen tacuche y me pongo tacuche. Me pongo corbatita y todo. ¿Por qué? Porque la corbata me podría quitar la oportunidad de predicar en ciertas iglesias o me puede dar la oportunidad de predicar en ciertas iglesias. Así es, pero no es la salvación. Es el amor que Dios tiene para la gente, que nos pide que nosotros lo tengamos también para poder alcanzar a todo el mundo, a todas las personas. Entonces, por eso usted puede entender que Santiago, que es el que está hablando aquí cuando escribe, o Jacobo cuando escribe el libro de Jacobo, que es como se debería llamar, pero se llama Santiago, porque dice la fe sin obras es muerta. ¿Qué está logrando la fe en ti? ¿De qué tanto estás dispuesto a amarrarte para poder alcanzar a otras personas, para que esa persona pueda escuchar el plan de salvación y de esa manera pueda tener la oportunidad de heredar la vida eterna? Y entonces de eso se trata. Y de eso se trata Romanos 14. El débil en la fe, creo que es el subtítulo lo que le pusieron. Entonces, brothers, no malentienda, la salvación es por gracia. Jesucristo se la regaló. La mano que le alcanza, Efesios 2, es la fe. Porque la salvación es por fe. Es por gracia, por medio de la fe. Y no es de donde nosotros. Para que nadie se gloríe, nadie diga, oye, ya me gané puntos. No, le seguimos dando la honra, la gloria a Dios, porque de Él y gracias a Él y por medio de Él es la salvación. Así que ahí le vamos a cortar hoy por el tiempo. Ya la semana que viene continuamos porque está re bueno aquí en 1 Corintios 15. No crea que ya se acabó. Todavía sigue este asuntito, ¿no? Pero habló el apóstol o los apóstoles. Hablaron los ancianos, más al ratito vamos a ver a Judas que entra en acción y todavía tenemos hoy a muchos cristianos que quieren seguir obligándole a la gente a hacer obras para ser salvos. Todavía vemos a mucha gente que le dicen tiene que cumplir con este sacramento y con este sacramento y con esto también para ser salvo. Qué tristeza, ¿no?
Si hubiera otra manera, otro medio de ser salvos, aparte de Jesucristo, pues Jesucristo no hubiera tenido que sacrificar su vida por nosotros. Pero no había otra manera.